Reciben un cordial saludo y bienvenidos a Matízate, el podcast de Matices, la revista en lenguas extranjeras del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy con nosotros se encuentra el profesor John Williams Montoya Garay, docente investigador de la Universidad Nacional, doctor en Ciencias Geográficas de la Universidad de Laval y actual vicedecano de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas. A través de esta interesante charla descubriremos cómo surge una evolución casi que inevitable de las revistas académicas en Colombia y de cómo esta evolución tiende a parecerse a aquella que también sucede social, política, geográfica e históricamente dentro de los tantos diversos territorios colombianos. Pues así como él señala, las respuestas no solamente surgen desde la academia. La vida está llena de matices y este es uno de ellos. Comunicarlos es nuestro reto. Acompáñanos. Buenos días, profesor John Williams, y primero que todo le doy las gracias por estar acá acompañándonos y pues como usted bien lo sabe, este espacio busca comunicar y crear una conexión entre la sociedad colombiana y el conocimiento académico. Pues sabemos que existe, digamos, no lo quiero llamar limitaciones, pero existen condiciones de orden social, geográfico, histórico e incluso pedagógico que nos ayudan a entender en qué y cómo podemos contribuir desde la academia a diálogos sobre medios de comunicación, como el podcast por ejemplo, que últimamente acercan y permiten a las comunidades expresar su vivir con lo que tienen a la mano, por decirlo de alguna manera. Entre otros motivos es por eso que lo tenemos aquí, pues su experiencia valiosa como vicedecano, como investigador, entre otras cosas, nos ayudará a descubrir el valor de los medios digitales en dinámicas sociales que envuelven a los territorios, su gente, su diario vivir y, por qué no, dar respuesta a sus conflictos. Habiendo dicho esto, nos gustaría saber en primer lugar cómo ve ese paralelo entre los medios digitales, como las revistas por ejemplo, y esta conexión que tienen implícita con los territorios y la dinámica que se puede dar entre ambos ámbitos. Bueno, las revistas, pues, ¿qué son las revistas? Son un medio de divulgación de la producción científica, es una parte, digamos, del conocimiento científico y su relación con lo territorial. Entonces ahí puede uno sacar como varias facetas. Una de ellas es que efectivamente una de las preocupaciones por lo territorial es el desarrollo regional, digamos, el desarrollo de las regiones. Y cómo podría uno, bueno, inicialmente articular revistas con desarrollo regional, que es articular finalmente ciencia con desarrollo regional, y ahí podría uno discutir algunas cosas sobre eso. Y también que cuando miramos, por ejemplo, la distribución geográfica de las revistas, de todas, hay una fuerte concentración en Bogotá, hay muy pocas revistas de nivel regional. Y cuando encontramos revistas de nivel regional, pues la mayor parte están en Medellín, en Cali, en Barranquilla, y ya en otros lugares hay muy poca producción, digamos, científica, y por lo tanto hay muy pocas revistas. Entonces también podríamos discutir un poco alrededor de eso. Y otro punto que había tocado es un punto de la relación entre ciencia y región a través de las revistas, y el segundo punto es el de revistas específicamente dedicadas a asuntos territoriales o asuntos urbanos, que era por tanto como una de las preocupaciones que ustedes planteaban. Entonces digamos en ese sentido hablamos de evolución 1, de tecnología 2 y cómo esto ha hecho pues que cambie o que se desarrolle la función de los territorios y de las revistas o de las publicaciones que llegan a estos lugares, ¿no? Entonces pues hablamos de nuevas didácticas que día a día contribuyen a que por ejemplo la forma en que se enseñan esas regiones que usted menciona sea de forma más efectiva o que de pronto la cobertura se extienda. Pues empezamos la discusión por donde podríamos empezar por ese punto. Yo soy un poco viejo ya, ¿cierto? Entonces además educado digamos en este contexto, yo el doctorado lo hice ya hace poco. Pero yo recuerdo mucho en mi formación, sobre todo de pregrado y de maestría en los años 90, algo que me parece que es ilustrativo de cómo ha cambiado todo. Cuando yo entré a hacer el posgrado en los años 90, el acceso, por ejemplo, a material bibliográfico era supremamente restringido, sobre todo en una disciplina como la geografía, que no es una disciplina, digamos, de mucho desarrollo local. Una cosa distinta seguramente es el sociólogo formándose en los años 90. La literatura podría ser mucho más abundante, pero la literatura en geografía era muy restringida, porque la producción local, nacional, también lo era. Pero además había en ese proceso de formación una influencia muy alta de la geografía anglosajona, pero no había el acceso
a los materiales. Total que yo, por ejemplo, hice una suscripción muy comenzando la maestría a la Asociación Americana de Geógrafos, que mandaba por correspondencia las revistas, pero que llegaban, no sé, con 4 meses de retraso, que a veces no llegaban sino 2 de los 5 números, etcétera, 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 y que no había acceso, digamos, a otras revistas, incluida, por ejemplo, Annales de Géographie, que era la revista francesa reconocida. Era muy interesante porque el CODASI tenía desde hacía mucho tiempo una suscripción, pero había que ir a leerla ya. Es decir, el acceso era supremamente limitado. Clásicos de la disciplina, por ejemplo, era absolutamente imposible encontrarlos. Por eso en los años 90 la gente tenía, entre otros hábitos, había un hábito corriente en la universidad que se practicaba, era el de sacar comisión para ir a una biblioteca en Francia o en Nueva York, ¿cierto? Para consultar pues literatura que simplemente aquí no estaba disponible. Entonces, un poco con lo que usted está planteando, digamos que podríamos plantear que hay un cambio grande en 20 años en términos de acceso al conocimiento, que hay una masificación de la literatura, se ha facilitado enormemente el acceso a literatura por todos lados, a literatura científica. Entonces es una gran diferencia entre tener la suscripción a una revista, ¿cierto?, en 1990, recibirla a los 3 meses, etcétera, etcétera, a entrar ahorita a Sci-Hub, por ejemplo, que es un portal un poco muy popular, digamos, para descarga de artículos electrónicos, o entrar a una de las bases de datos que son un poco más restringida, digamos, pero la masificación del acceso al conocimiento científico ha cambiado completamente nuestra forma de hacer ciencia. Ya, digamos, claro, en ese tiempo la excusa que nosotros poníamos para probablemente justificar que teníamos dificultades para hacer producción científica era que no teníamos acceso a la literatura, ¿no? Ahora esa excusa no existe, pero bueno, nos inventamos otras. Pero el punto importante es que eso debe haber significado un gran cambio, y un cambio que además borra los problemas de índole geográfico asociados a la distancia, o sea, porque no es solamente para Bogotá que resuelve el problema, sino que un geógrafo o un sociólogo, un antropólogo en la Universidad de Nariño, en la Universidad de la Tecnológica del Chocó o en la Universidad de Sucre, más o menos tienen las mismas posibilidades de acceder al material científico. Ya claro, vienen otro tipo de dificultades, ¿no?, con el manejo de una segunda o una tercera lengua, cierto, que de todas maneras pesa, pero por lo menos el acceso se resuelve. Pero de todas maneras yo creo que eso nos ha permitido hacer una sociedad científica un poco más cosmopolita, ¿cierto? Como que se informa de todo el mundo. De esa forma podríamos empezar a afirmar que esa democratización de la información y la accesibilidad hace que las personas tengan más posibilidades de entender su contexto. Sí, es una cosa de dos vías, ¿no? También en estudios urbanos y en geografía, pues digamos que tampoco es nuevo la especialización de otros científicos del mundo en asuntos de América Latina. O sea, por ejemplo, los latinoamericanistas, sobre todo en historia y en geografía, han estado desde hace mucho rato, ¿cierto? Desde el siglo XIX, sobre todo después de las guerras de independencia. Eso es una romería de diferentes tipos de personajes, muchos de negocios, pero también científicos, intelectuales. Pues el más famoso es Humboldt, ¿no? Pero pues aparte de él había una gran cantidad de científicos que pasaron por aquí conociendo y haciendo relaciones en algunas ocasiones bastante detalladas de acá, ¿cierto? Que ahorita lo tenemos como testimonio de los viajeros. O sea que esa curiosidad pues existía desde hace rato. Pero efectivamente yo creo que los últimos 20 años han permitido como una mayor integración del conocimiento, entre comillas, de la periferia en los discursos centrales, al menos lo digo desde lo que serían los estudios urbanos, por ejemplo, los estudios regionales. La teoría urbana, por ejemplo, que es un asunto que a mí me gusta particularmente. Claro, siempre se habló mucho de la ciudad del tercer mundo en los años 50, 60,
pero había una gran dificultad de integrar esa reflexión sobre la urbanización, por ejemplo, latinoamericana o africana o asiática en los discursos centrales, digamos, sobre la ciudad. Hoy en día, por ejemplo, uno de los discursos de moda, los últimos tal vez 10 años, que son los discursos postcoloniales en geografía urbana o en estudios urbanos, que no son ni siquiera en geografía, sino en estudios urbanos, pues tienen muchos más elementos de las ciudades africanas, asiáticas y latinoamericanas, incluso que de las grandes metrópolis europeas o norteamericanas. Entonces sí, efectivamente eso significa un cambio interesante. Claro, en los últimos años esto ha cortado súbitamente las barreras espaciales que lo hacían tan difícil en ese entonces, ¿no? Incluso hoy, cuando no se comparte una lengua entre dos países, se puede llevar a buen término el compartir culturas a través de estos medios. Así, profesor, aparte de estos factores, ¿cree que las revistas digitales o electrónicas tienden a crear más ventajas frente a sus pares que son más bien de carácter tradicional o impreso? Más allá de la logística, por supuesto, y obviamente no diciendo que ninguna es superior a la otra. De pronto nos puede contar a través de su experiencia en cuadernos de geografía cuáles características de edición de una revista tradicional, convencional, hay que tener en cuenta en el mundo digital, como por ejemplo en cuestiones relacionadas a la forma o la función que se planea antes de ejecutarse, creando un impacto. Se mismo llamó en sus escritas planeación comunicativa, que quiere decir que a través de la organización se busca cortar la segregación, conectar dos mundos, pero manteniendo sus características individualmente. Esto se puede ver tanto en las ciudades, en la ruralidad y por supuesto en las publicaciones. Hay muchos elementos, digamos, en su comentario, vamos a ver si logro aislar varios. Uno es un poco la evolución de las revistas, y ahí yo hacía un comentario, digamos, lo he hecho en algunas ocasiones. Bueno, de eso además lo tomo, hay un famoso economista judío que tuvo una influencia grande en Colombia en los años 50 y 60, que es Albert Hirschman, que fue un promotor del desarrollismo en América Latina y que siempre hablaba de la fracasomanía latinoamericana. Decía, en América Latina uno va por todo lado y nunca están contentos con nada, ¿no? Y a pesar de los progresos notables que se hicieron, por ejemplo, entre 1940 a 1960, o sea, era otra América Latina en 1960 la que había en 1940 en términos de, como es otra la que tenemos hoy respecto a 1980. A pesar de eso, la gente siempre piensa que no se progresa bastante, ¿cierto? Entonces, pues dice, eso es interesante, en tanto permite ir hacia adelante, ¿cierto? Pero también a veces se vuelve difícil porque pareciera que nunca hubiésemos hecho nada. Entonces, con respecto a las revistas también pasa un poco lo mismo. Hay algunos que parecieran creer que las revistas, por ejemplo, anglosajonas y que están en el top hoy, siempre lo estuvieron, que se crearon ya con altísima calidad, ¿no? Que no las crearon como muchas otras cosas por allá en un sótano con una máquina de escribir y con un stencil, con condiciones precarias, y que es con el paso del tiempo, digamos, que se vuelven revistas, digamos, rigurosas, de alta calidad, etcétera, etcétera. Yo creo que lo mismo tenemos nosotros acá. Escucha uno comentarios frecuentes de descalificación de las revistas académicas nuestras, no estoy diciendo de la Universidad Nacional, sino colombianas, digamos, a pesar que en otras partes las reconocen como muy buenas, ¿no? Las revistas nuestras, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Chile, son altísimamente valoradas, muchísimo más valoradas que lo que las valoramos nosotros internamente, y entonces algunos de esos gurúes entonces plantean que hay que acabarlas, ¿no? Pues por el otro lado están los que practican un exacerbado chauvinismo, ¿no? Los que tienen localismo, y entonces también quieren mantener como la producción científica muy local y apartada de esas, que no estandaricemos, que no accedamos a bases de datos, que no las clasifiquemos, que no cumplamos las normas de conciencias de que todos los que hacen procesos de evaluación tengan que tener un doctorado, que tengan que haber publicado, etcétera, etcétera. Que son dos extremos completamente negativos que desconocen la realidad, y la realidad que nosotros tenemos es que en los últimos 20 años, y yo creo que Colciencias hizo una contribución importante en eso, en los últimos 20 años obligó a todos los responsables de las revistas a tomarse en serio el asunto, ¿cierto? Y tomarse en serio el asunto era pues plantear que no podíamos seguir manejando revistas académicas de una manera completamente azarosa y caprichosa al editor de turno, cierto que a veces duraba 30 años el editor de turno también, a considerar que las revistas eran medios de expresión
académica, no necesariamente local, sino más importantes eran entre más pudiesen extenderse, digamos, entre más pudiesen incorporar no solamente autores, sino lectores externos. Y entonces, para las revistas en general, yo creo que de la universidad, de la facultad, pues hablo del ejemplo de Cuadernos de Geografía. Cuadernos de Geografía fue fundada en 1979. Pero si usted suma el número de ejemplares publicados entre 1979 y del 2008, siendo una revista que nunca se sabía ni siquiera cuál era la periodicidad, o sea, salía cuando a alguien se le ocurría que había que hacer el número, ¿cierto? Entonces uno busca entre el 79 y el 2008 y hay una gran incongruencia, o sea, hay 3-4 años que no sale, después salen 2 números en un año, vuelven y quedan 2-3 años sin salir, etcétera, etcétera. Pero en el 90 tomó cierta regularidad, como en el 95 ya comenzó a salir al menos anualmente con cierta regularidad, pero por ejemplo se publicaba era básicamente traducciones, había muchas traducciones no autorizadas, entre otras cosas, porque tampoco habían los estándares que tenemos hoy en día. Digamos, pero en los años 2000 se tomó una decisión de estandarizar, de homologar, de clasificar, de invertirle también a las revistas, porque antes las revistas eran un asunto de un profesor casi que a mano haciendo todo, haciendo diagramación, haciendo corrección de estilo. Todavía hay unos hábitos en eso por ahí en algunas partes, ¿no? Y entonces homogeneizarlo, estandarizarlo, darle seriedad es darle plata, ¿cierto? Asignarle recursos. Cualquiera que calcule cuánto sale un ejemplar de cualquier revista hoy en día, si usted calcula todos los costos, fácilmente un número está saliendo por 100 millones de pesos, ¿no? Si usted le suma salarios de los profesores que están a cargo, costos no pagados, pero que son costos de todas maneras, por ejemplo, de evaluadores con unas hojas de vida de peso, ¿cierto? Si usted asuma eso, el valor de los autores, etcétera, etcétera. Una revista es costosa, ¿cierto? Y a partir de los años 2000, pues yo creo que ha habido un proceso de inversión importante en esas publicaciones que hoy se ven los resultados, ¿cierto? Y se ven los resultados en revistas que son mucho más masivas, mucho más accesibles, ¿cierto? Con muchos más lectores que los que tenían hace 20 años, revistas que son mucho más pertinentes para el desarrollo de cada una de las disciplinas que nosotros trabajamos, revistas que son de muchísima más calidad, ¿cierto? Donde los artículos ya no, antes uno decía ¿cuándo me manda un artículo para la revista, ¿no? Entonces hoy en día cuando alguien de esos viejos hábitos dice, ¿cuándo que le va a mandar un artículo para la revista? Entonces uno le dice, sí, pues mándelo, pues ahí lo mandamos a evaluar a ver si pasa, porque mientras antes tocaba conseguir 5 artículos para publicar, hoy llegan 50 y 60 y de esos 60 hay que sacar los 10 mejores, ¿cierto? Se seleccionan los 10 que superan los procesos de evaluación. Entonces también tenemos unas revistas de mucha más calidad, así podamos tener reparos y no nos satisfaga completamente algunas veces, pero efectivamente son productos de un nivel científico mucho mayor que el que había hace 20 años. No sé si eso contesta su pregunta o queda algo por ahí. Sin embargo, algo tal vez de lo digital. Sí, sobre el diseño de la revista, de la planeación. Sí, lo que pasa es que, bueno, los seres humanos somos nostálgicos y es difícil a veces renunciar a ciertas cosas. Vean ustedes que llevamos, no sé, que 20 años en el cuento del libro digital y todavía seguimos imprimiendo y seguimos comprando libros, al menos un grueso. Y los jóvenes compran, ¿no? Yo veo que los jóvenes se resisten también a abandonar el libro en papel y no es suficiente con el Kindle o con el iPad para leer. Y lo mismo pasa un poco con las revistas, incluso pues al interior de los comités de revistas se ha planteado recurrentemente el tratar de pasar a la parte digital completamente, y si bien algunos lo han hecho, otros se resisten, ¿no? Valoran mucho todavía la parte impresa. Por supuesto que la parte impresa tiene no tanto sus ventajas, sino como su valor, no sé si sería artístico, su valor cultural todavía, y sigue siendo importante, sobre todo cuando tienen unos fuertes componentes de edición también, que depende un poco de la revista. Si es una revista de filosofía, pues no hay que meterle mucho de diagramación, por ejemplo, pero si es una revista de geografía que lleva una gran cantidad de mapas, fotografías, etcétera, etcétera, el asunto cambia y no necesariamente lo digital
pues se expresa también como en la parte impresa. Yo el año pasado estuve en una reunión en la Feria del Libro, en una conferencia, es que no recuerdo el nombre del personaje pero es uno de los autores de V de Vendetta, el célebre cómic de los años 80, ¿cierto? Que se volvió popular otra vez en los años 2000 por la película, pero que es muy, muy viejo. Y a él le hacían la pregunta de qué opinaba sobre la publicación digital. Entonces él decía que era fabuloso, o sea, que ahora, pues antes tenía que ser un proceso supremamente engorroso de distribución de sus cómics, ¿no? Ahora solamente era un botón y se iba, ¿no? Y es interesante porque es una industria donde uno diría que habría de ser más valorada la parte impresa, ¿no? Y por el contrario es una industria que ha ido mutando también hacia la parte digital. Y él decía como en el propósito de que su interés era que sus cómics los leyera cada vez la mayor cantidad de gente posible. Y eso efectivamente el mundo digital lo favorece considerablemente. Es decir, la ventaja que tiene lo digital sobre lo impreso para la difusión, pues es inequiparable, o sea, eso no. Total que sí, que uno puede considerar que la virtualización de las revistas, que se ha venido desarrollando paulatinamente desde los años 2005, ha incidido muchísimo en esa masificación, en esa masificación del acceso por gente de diferentes lugares. Ustedes lo hacen, me imagino, nosotros lo hacemos, es cartografiar con cierta frecuencia a los lectores, ¿no? Que Google Analytics creo que tiene la facilidad de hacer esa cartografía, bueno, y emociona cuando dicen, no, que lo estás leyendo en la India, ¿no? Que en China, que en Irak, por ejemplo. Alguna vez nos llegaron unos artículos de unos iraquíes, ¿no? Entonces, y eso se va a intensificar seguramente al futuro próximo, ¿no? Hasta ahora, en un momento, nuestra práctica científica sigue siendo bastante occidental. Nuestra mirada hacia Asia, África es bastante todavía marginal, pero seguramente va a ir cambiando lentamente. Sí, tiene toda la razón. Y en ese orden de ideas nos gustaría saber su opinión sobre cómo los medios digitales contribuyen a construir saberes junto a las distintas comunidades en Colombia. Es decir, cómo ayuda esto a integrar los conocimientos de los diversos territorios, no solamente urbanos, con los conocimientos de la academia. La pregunta va en razón de la diferencia de visiones que pueden existir entre la ruralidad y las grandes ciudades, sobre todo en temas ambientales. Por otro lado, ¿cómo percibe usted el rol de la revista Matices en lenguas extranjeras en la facilitación de conocimientos lingüísticos no solo nacionales sino globales? Esto considerando que es pionera en ser exclusivamente electrónica entre las dos revistas de la Facultad de Ciencias Humanas. Hay varios elementos ahí. Hay un concepto que se ha analizado bastante y que incluso a veces se ha satanizado bastante, que es el de globalización, ¿no? Pero es indiscutible, digamos, que el mundo en el que estamos hoy no es el mismo que estábamos hace 30 años, o sea, eso es un mundo. En 1990 no existía CNN, por ejemplo, ni se podía uno enterar así en instantánea de lo que estaba pasando en otro lado. Hoy lo podemos hacer. Hoy un profesor fácilmente, si quiere ir a dar una conferencia a Pretoria, no tiene muchas dificultades, ¿cierto? En 1990 ir a Pretoria era toda una aventura, ¿cierto? Casi equivalente a darle la vuelta al mundo en 80 días en el siglo XIX. Entonces, eso ha cambiado y digamos, mi punto sobre eso, que no es un punto que me invento yo, sino que sale también de la disciplina, es que en la medida en que tenemos conocimiento de los demás, de cómo viven los demás, tendemos a ser más solidarios, más comprensivos, si se quiere, de las situaciones del otro. Yo creo que somos mucho más tolerantes, a pesar de todo lo que se diga en los medios de comunicación, somos mucho más tolerantes con los migrantes hoy que lo que se era en los años 50. No sé si vieron por ahí un comentario que le hizo el presidente de un funcionario de la Unión Europea al primer ministro italiano que estaba haciendo reclamos sobre los migrantes, ¿no? Entonces le decía, no se le olvide que en los años 50 nosotros recibimos millones y millones de italianos, o miles y miles de italianos, porque ustedes no tenían con qué darles de comer. Entonces no vengan a decir acá pues que ahora entonces van a hacer de todo extranjero un paria, pues cuando ustedes en muchas ocasiones también lo fueron. Pero de todas maneras, a pesar de eso, yo digo, hoy somos mucho más tolerantes, digamos, con el sufrimiento ajeno y mucho más comprensibles
con diferentes situaciones, y eso en gran medida se debe a la difusión de la información en general, pero también de la ciencia. Hay un problema con las ciencias humanas, y es que a veces es indistinguible, ¿cierto?, de lo que es simplemente información general, comunicación, etcétera, etcétera, y ciencia. Con estos podcasts, por ejemplo, cruzamos esas cosas, ¿no? O sea, podemos hacer un podcast sobre un asunto supremamente específico, ¿cierto?, que no podemos distinguir si es ciencia o es información en general. Bien, en fin, entonces, digamos que sobre la primera parte habría el comentario es orientado a decir que eso hace un mundo más tolerable y hace un mundo más comprensivo, y hace la sociedad humana un poco más solidaria entre sí. Hay otro punto de lo que usted tomó que me parece importante, y es, no sabía cómo plantearlo en los mejores términos, pero es eso que llamamos espacios rurales. Ha cambiado enormemente también en los últimos 20 años, porque todas esas tecnologías los han penetrado, los han impregnado. Yo soy de origen, digamos, entre comillas, rural. Yo viví en el campo mucho tiempo, pero por supuesto yo acceso a televisión tuve a los 20 años, ¿no? Soy un joven rural, tiene acceso a televisión pues muy temprano. A los 5 años estaba viendo televisión, porque hoy hay energía eléctrica en gran parte de las áreas rurales, etcétera, etcétera. Hicimos, por ejemplo, nosotros en geografía hacemos campo, hicimos una excursión de campo a Planadas, que es una zona bastante particular, es una zona, digamos, con cierta mitología, Marquetalia y todas esas cosas de los movimientos campesinos, que también afectan por la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entre las cosas particulares que nos llamaron la atención fue encontrar, por ejemplo, en esa zona de Planadas, una actividad económica muy fuerte centrada en la venta de cafés especiales, que requiere el uso masivo de comunicaciones, porque además ellos ellos venden directamente, o sea, llegan compañías de Francia, Estados Unidos, llegan a las fincas a comprar directamente el café, por ejemplo, o van los campesinos o gente de allí, o al menos no campesinos, pero gente que es local y que lidera procesos de cooperativas, etcétera, etcétera, de café especiales. Entonces van a Alemania, van a Francia, van a Estados Unidos, etcétera. O otro caso, había jóvenes, no campesinos en lo que nosotros entendemos clásicos, sino jóvenes bilingües, educados en universidad, no muchos, pero hay algunos que ejercen cierto liderazgo, que están comprometidos con la actividad, por ejemplo, que llevan innovación técnica para la producción de café. Los cafés especiales realmente tienen una alta inyección técnica, o sea, no se puede producir un café especial de la misma manera que se produce el café tradicional. Eso requiere unos manejos muy especiales, no solamente en la producción, sino también en las redes de comercialización, etcétera, etcétera, unas condiciones. Los cafés orgánicos, por ejemplo, no es fácil, eso toca tener unos estándares de manejo que la gente toca aprenderlos a hacer. Entonces el mundo rural también ha cambiado bastante, quizás no tanto como nosotros quisiéramos, pero a veces las miradas nostálgicas al mundo rural impiden ver que ese mundo rural no es el mismo de los años 20 que está en la sociología y en la historiografía colombiana, porque a veces pareciera que hubiese ese problema. El profesor de la Javeriana siempre dice algo así como: no entiendo por qué odian los campesinos de moto, como si los campesinos de caballo fueran superiores a los campesinos de moto. Hay un cambio en las áreas rurales que está muy asociado, digamos, con esta difusión técnica. Entonces, digamos que era un poco su punto sobre lo local, sobre el conocimiento local, pues que sigue estando allí, pero también que eso está permanentemente mutando. Y el tercero era sobre la parte de la virtualización, del impacto de algunas revistas que son exclusivamente virtuales, como Matices, pues que digamos que siempre lo tomamos de referencia en la facultad, porque por un lado es una revista joven, digamos, entiendo yo,
que se ha posicionado muy rápidamente y eso se ha reconocido en diferentes escenarios. Y en segundo lugar, pues que es una revista exclusivamente virtual, que me imagino, no estoy al tanto del proceso interno de la revista, pero me imagino que implica hacer las cosas de manera distinta a como se hacen las otras, que son virtuales, pero inicialmente en formatos papel, ¿cierto? Me imagino ustedes, por ejemplo, ustedes no necesitan diagramación en papel, o sea, diagramación para imprimir, o sea, me imagino que hacen una diagramación directa para el sitio web donde la carga, ¿cierto? Entonces ha de ser distinto. Nosotros necesitamos, por ejemplo, las revistas tradicionales necesitamos reconvertirlas después a los formatos electrónicos que ustedes no necesitan hacer. Entonces, sobre ese punto, pues al igual que otras revistas, habría que mirar un poco pues ese impacto que tienen, pero efectivamente sí, la revista ha tenido al interior de la facultad, y me imagino que al interior de las ciencias humanas en general, porque finalmente la facultad, a pesar de las dificultades y a pesar de muchas cosas, tiene un liderazgo grande a nivel nacional y a nivel latinoamericano en ciencias humanas, ¿cierto? Entonces, si decimos que la revista Matices ejerce un liderazgo aquí a nivel de la facultad, es porque ese liderazgo se extiende también a toda la comunidad, digamos, del área a nivel nacional por lo menos, y seguramente a nivel regional también. Estoy completamente de acuerdo y quisiera mencionar que justamente aprovechar esas herramientas tecnológicas disponibles en esta era digital fue una de las razones para la creación de este podcast. Por otro lado, entendemos que existen algunas ventajas aplicadas a los procesos editoriales. Sin embargo, algunas de ellas son aplicables en otros procesos como los territoriales y no necesariamente en la parte técnica. En ese sentido, nos gustaría saber su opinión acerca de la descentralización, de esa diversificación del conocimiento. En otras palabras, ¿cree usted que generar un diálogo continuo entre los ámbitos rurales y urbanos puede enriquecerlos mutuamente por diferentes que sean sus visiones? ¿Y puede ese diálogo permitir que instituciones como la Universidad Nacional retribuyan ese conocimiento y propongan soluciones trascendentales de cambio social? Venía escuchando precisamente hoy un podcast de Radio Canadá Internacional, que tienen unos podcasts cortos, y había uno sobre los intelectuales y el comunismo en los años 30, los intelectuales franceses y el comunismo en los años 30. Pero hubo un comentario de lo que quedó allí que me llamó la atención, de un intelectual que criticaba el estalinismo principalmente, y decía que esa no había sido una revolución donde el poder lo tenían los trabajadores, sino lo que había sido era una absorción del poder por los intelectuales para oprimir los trabajadores. Más o menos esa era la idea. Y usted lo mira en esos términos y sí, o sea, ¿quién dirige la Unión Soviética? Pues no son los trabajadores, lo dirigen, son intelectuales, militantes del partido, ¿cierto? Pero además, pues es viejo la idea de que los intelectuales deberían definir, ¿cierto?, la forma como para dónde va el mundo, que Luis Enrique Cardoso también estaba leyendo hace unos días una entrevista que le hacen y le preguntan, porque no sé, pues recordarán, Luis Enrique Cardoso, antes de ser presidente de Brasil, pues fue un consumado intelectual de izquierda en los años 70 y 80 y mediados de los 90, y le preguntan sobre eso, sobre ese cambio de rol entre intelectual y político. Y entonces dice pues que más o menos la idea siempre es que el intelectual generalmente puede ser un desastre como político, porque el intelectual no está acostumbrado ni a transigir ni a ceder, ¿cierto? Y además siempre cree que tiene la razón, ¿cierto? El político está acostumbrado, o sea, el enemigo de hoy no necesariamente puede ser de acuerdo a las circunstancias el socio político de mañana. O sea, un político nunca garantiza disputas eternas. O sea, sabe que algún momento, por las condiciones de la política, por eso que dicen que la política es dinámica, por las condiciones mismas de la política, tendrá que transigir. Entonces, en su pregunta, me parece que está un poco expresada la idea de que efectivamente los intelectuales y los académicos tenemos en las manos las respuestas adecuadas, lo cual realmente tenemos muchas más dudas que respuestas. Así muchos vivan transmitiendo la idea de que tienen las respuestas y que el mundo no va bien es porque no han hecho lo que nosotros
sugerimos, ¿cierto? Que de esa forma de ver el mundo y el país estamos llenos, ¿cierto? Entonces, digamos, es un poco su pregunta. Yo creo que lo que nosotros hacemos acá en términos de revistas y de producción científica es supremamente importante. Es importante para nosotros mismos, empezando por ahí. O sea, es importante porque a nosotros mismos nos da una gran satisfacción y eso no es poco. Es importante porque ayudamos a entender el mundo en el que vivimos también, ayudamos a otros a que lo entiendan. Y es importante porque ofrece ideas de cómo resolver algunos problemas, ¿cierto? Yo creo que hasta ahí es un poco... yo estoy aquí en la universidad como profesor desde 1997, ¿cierto? Entonces ya es un tiempito un poco largo, y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es a veces la intención de los académicos en la universidad de echarse en el país a espaldas, ¿no? O sea, frecuentemente decir que la universidad no hace esto acá, no hace esto allá, no hace esto acullá, etcétera, etcétera, y siempre me ha parecido, uno, que es imposible que lo hagamos, dos, que no lo están pidiendo que lo hagamos exactamente así, ¿cierto? Y tres, que seguramente si tuviésemos el poder de hacerlo lo haríamos mal, ¿cierto? Entonces yo creo que es importante un poco cuestionarnos nuestro rol, ¿cierto? Por supuesto, reconocer lo valioso de lo que hacemos y cómo contribuye, pero también identificar, digamos, que hay límites a lo que hacemos, que quizás no podemos ir, por ejemplo, a las comunidades afro, a las comunidades indígenas con respuestas, porque frecuentemente vamos más es con interrogantes y las respuestas que obtenemos frecuentemente no son ni siquiera suficientes para resolver algo pequeño. Pero por supuesto, pues es útil lo que hacemos, ¿cierto? Pero creo que nos ha faltado un poco más de racionalización de nuestro impacto externo. A veces lo hemos magnificado, al menos en las expectativas, por un lado. No sé, otro interrogante, evidentemente sí. Yo hubiese querido, al comienzo lo había planteado un poco, que dijimos el asunto del desarrollo regional. Aquí ese es un asunto supremamente complejo, reincidente, que no es además exclusivo nuestro, y es la asimetría en el desarrollo regional. O sea, usted va a Quibdó y lo compara con el Chicó acá, por ejemplo, y pues las diferencias son enormes, ¿cierto? Casi que equivalentes a lo que sería ir a Oslo, ¿cierto? Y compararlo con Ciudad Bolívar. Y es una característica, digamos, también del desarrollo humano. O sea, no es fácil hacer todo homogéneo, ¿cierto? No es fácil, no sé, construir capital físico en todas partes en la misma intensidad. Hay un librito que salió en el 2006 que llamaba mucho la atención sobre ese asunto del desarrollo desigual, pero venía con una fotografía de Nueva Orleans después de que pasó el Katrina en el 2005, ¿cierto? Y entonces llamaba la atención, pues, de las profundas desigualdades económicas al interior de un país desarrollado, donde pueden convivir simultáneamente espacios muy modernos, ¿cierto?, con espacios, digamos, con grandes dificultades de tipo socioeconómico. En todo caso, volviendo al sujeto, pues la idea es cómo todo esto que nosotros hacemos puede por lo menos ayudar a resolver algunos de esos problemas. Yo creo que una cosa interesante que ha experimentado el país es la poca concentración que tiene. O sea, a pesar de que está concentrada, pues es mucho menor a la que tienen otros países, la concentración tanto de la población como de la riqueza como de la ciencia. Aquí de todas maneras tenemos hasta las ciudades pequeñas, tienen ya sea un instituto tecnológico, una universidad pequeña o al menos una universidad que va en las grandes ciudades, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, por ejemplo, estos esfuerzos de masificación, de libre acceso que tenemos como política, por ejemplo, en las revistas, porque recuerden que no es solamente que nosotros las publicamos virtuales, sino que las damos en libre acceso. Y esa idea de libre acceso permite que en muchas regiones pequeñas, por ejemplo, pues alguien está haciendo, no sé, un programa de pregrado en antropología, por decir algo, en algún pueblo del Cauca, ¿cierto? Pues pueda acceder a una
producción científica que se genera acá, ¿cierto? Entonces yo creo que esas tareas de masificación, de virtualización, de buscar esos mecanismos de difusión, que no es solamente la virtualización, sino también el libre acceso, por ejemplo, permite homogeneizar un poquitico, ¿cierto?, esa fuerte asimetría que tenemos en términos de desarrollo económico regional, que sigue siendo uno de los retos grandes, no solo pues de los economistas o de los planificadores o de los geógrafos, sino también de los gobiernos. Y ustedes ven que uno tras otro en todos los planes de desarrollo esa es una preocupación recurrente, que las soluciones van muy lentamente porque no es sencillo, pero siempre ha habido una preocupación. Yo creo que desde los años 50, por lo menos, si uno mira en la historia, la planificación regional, la planificación urbana, la preocupación por el desarrollo regional, por lo que llaman los economistas la convergencia en el desarrollo regional, es decir, tratar de que los índices socioeconómicos de Quibdó sean no exactamente igual a los de Bogotá, pero por lo menos más cercanos que lo que son, ¿sí? Esa es una preocupación importante, sobre todo en un país tan grande como este. En países más pequeños pues es menos fuerte la situación, pero en este país que es tan grande y no solamente grande, sino diverso, y no necesariamente en un sentido positivo, sino diverso en el sentido de que son espacios de muy diferente manejo, con potencialidades muy distintas, que es complicado, o sea, complicado, por ejemplo, conectar Leticia con el centro del país que no sea por vía aérea, pues es que eso es casi que imposible, o sea, las distancias y los costos, ¿no? Recuerdo una campaña presidencial del 2010 que uno de los candidatos tenía como propuesta una línea de trenes saliendo de Bogotá hasta Leticia. Pero claro, pero sí refleja el espíritu de la preocupación, ¿no?, porque diferentes rincones del país estén integrados al centro, digamos, y que eso generaría más desarrollo. De hecho, ese es un tema que nos lleva a la política, que juega un papel fundamental en torno a cómo la planeación en los territorios va más allá de solo tener recursos, ¿no? Pero hasta eso ha cambiado, pues hacer una vaca o un crowdfunding para un fin específico desde lugares distantes ahora es posible de manera segura gracias al avance tecnológico en Internet. En el futuro cercano podremos ver que las propias comunidades pueden remediar parte de sus problemas al hacer uso del acceso a licencias abiertas o herramientas de copyleft. Solo se trata de saber dónde buscar y cómo darles uso. Esto les brindará una autonomía adicional a la que el Estado les provee, ya que los académicos no tenemos obviamente todas las respuestas porque, de nuevo, eso sería tener una visión bastante centralizada. Actualmente el surgimiento de medios alternativos de más concientización sobre la libertad de expresión, el periodismo activista, la visibilización de temas que no generan rating, pero que son importantes realmente están logrando eso. Independientemente de su localización geográfica, las personas deberían desarrollar habilidades para poder decantar esas informaciones de cualquier forma, y así poder saber cuáles son verdaderas y cuáles no. Habiendo dicho esto, y por último, profesor, ¿cuál es esa síntesis que le gustaría dejar por sentada a manera de conclusión? Bueno, si resumimos el tema como la relación entre ciencia y región, o territorio, como les gusta a otros, y las revistas como manifestación de esa producción científica que hacemos a nivel no solamente local, porque las revistas publican artículos de todos lados. Entonces, digamos que la conclusión sería la de resaltar que en general la producción científica ha sido y es hoy una herramienta importante de desarrollo económico y de desarrollo social. Son las transformaciones técnicas que se han hecho en siglos las que nos permiten vivir hoy muchísimo mejor. Yo doy un curso de historia de la geografía, pero la historia de la geografía es una historia también del cambio técnico y es una historia de la humanidad y del progreso de la humanidad. O sea, me gusta centrarme mucho en la edad de las grandes exploraciones, de 1350 a 1600. Son unos cambios técnicos enormes en términos de navegación, barcos, diferentes instrumentos de almacenamiento, me imagino, de víveres, etcétera, de cartografía, por supuesto, porque sin avances en cartografía, hasta 1350 toda la navegación era costera, porque es que ¿cómo me aventuro más allá si no sé qué hay más allá? ¿Cierto? Es solamente cuando comienzan a saltar a islas, un poco al mar interior y a cartografiarla y a saber cuánta distancia hay, qué hay allá,
que comienzan ya los grandes viajes más largos de mediados del siglo XV. Entonces, pero digamos que esa historia siempre lo que muestra es un desarrollo técnico que genera cambios y que genera mejoras sustanciales en la vida humana, y yo creo que hoy no es distinto para decir que en la medida en que nosotros mejoramos nuestra producción científica, que tenemos más rigor, que tenemos más información, más datos, más ideas, que publicamos revistas de mejor calidad, libros también de mejor calidad, que los divulgamos, que llevamos ese saber hacer, ¿cierto?, a donde antes no estaba, pues con frecuencia tendrán más ideas allá también para ver cómo resuelven sus problemas, ¿cierto? Ese sería como la idea central, y por lo tanto decir que la ciencia, la producción científica, el desarrollo de las ciencias humanas, también el desarrollo de todas las ciencias, el desarrollo de los medios de publicación científica es fundamental para asumir los retos de desarrollo a nivel local y a nivel regional. Entre más ingenieros tengamos en los pueblos, en las ciudades pequeñas, más antropólogos, más sociólogos, más economistas, seguramente mejor funcionarán las empresas, o nuevas empresas habrán, mejor desarrollo económico y social habrá, y más progreso para las personas, más acceso también a nuevos tratamientos, a nuevos servicios de salud, etcétera, etcétera. Entonces ahorita lo vemos y sabemos que tiene un impacto bastante grande. Es increíble pensar cómo una sola falta de comunicación hubiera cambiado el rumbo de la historia. ¿Cuál? Absolutamente cualquiera. Por ejemplo, la comunicación que existió entre las colonias que se desarrollaron aquí en Latinoamérica con el virreinato de España. Eso hubiera cambiado completamente el curso de la historia, ¿no? Simplemente que una de esas cartas provenientes de allá se hubiera perdido en el trayecto. Y pues muchísimas gracias, profesor. Un gusto tenerlo acá en este podcast. Bueno, y muchísimas gracias a nuestra audiencia que nos ha acompañado a descubrir un matiz más, pues como los hemos sabido el día de hoy, académicos o no, la historia la construimos con nuestros propios matices. Hasta pronto.